Enseñé en Segunda de Reyes capítulo 5, ¿recuerdan? La historia de Naamán, que nos enseña que el orgullo es algo horrible que ocasiona muchos problemas. Hoy vamos a estudiar en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, pero capítulo 4. Capítulo 4 es un capítulo bastante largo. Nos va a tomar 3 horas, ¿está bien? Solamente uno. El resto están pensando, 3 horas. Ay, este hermanito. No, vamos a hacerlo en tiempo. Bien, vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que sea su Espíritu Santo el que nos guíe, que nos inspire, para que podamos aprender. Ese es el propósito de venir a la iglesia. Así podemos relacionarnos, tener amistades, pero el propósito principal es buscar al Señor, que aprender más de Él, enamorarnos del Señor. Y cuando nos enamoramos de Dios, todos los enamorados saben cómo es eso, ¿no? Los enamorados saben cómo es eso. Quieren estar siempre juntos y verse todo un siempre, y así tenemos que estar con el Señor, siempre buscando estar cerca de Él y conocernos más, conocerlo más a Él. Bien, oremos, hermanos, con respeto, con reverencia, oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por ese gran amor que has demostrado, Señor, al dar a tu Hijo para que sea Él el sacrificio por nuestros pecados. Eso es algo increíble. Por eso, Señor, rendimos nuestras vidas a ti. Igualmente queremos demostrarte nuestro amor. Señor, tú nos amaste primero y ahora te correspondemos. Y queremos que tú sientas ese amor también, nuestra atención. Queremos enamorarnos de ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, hermanos, amén. Muy bien. Yo reconozco que me estoy poniendo viejito, así es que no me da vergüenza decir que mis notas están en letras bien grandes. Si yo se las enseño de aquí, van a poder leer perfectamente allá. Así es que concentrémonos ahora, vamos a hablar del Señor. Eliseo había comenzado su ministerio con milagros. Muchas veces Dios comienza ministerios así. Cuando estuvimos en Marruecos con mi esposa, Dios hizo muchos milagros. Y no se trata de que seamos nosotros, cuando orábamos, que Dios hacía eso, sino que Dios hace cosas increíbles para atraer a la gente, para que reconozcan que Él es Dios. Y Dios ha hecho milagros en nuestras vidas también. Y esperamos que continúe haciendo milagros. Eliseo había abierto las aguas del Jordán al igual que su predecesor, el profeta Elías. Sanó también con sal las aguas de las fuentes de Jericó. Maldijo a unos muchachos que se habían burlado de él porque él era calvo. Y le gritaron que él era calvo. Y Dios los castigó. 2 osos salieron de la montaña al camino y mataron a 42 de ellos. No se burlen de los pastores. Van a salir 2 osos bien grandes por ahí. Predijo el éxito de la expedición en contra de Moab. Son cosas que los profetas no tenían conocimiento, pero en el momento Dios les daba visión y sabían las cosas. En este capítulo vamos a ver 5 milagros, pero no se trata de que cada milagro esté separado por un tiempo, sino que muchas veces los milagros ocurren uno atrás de otro, como es cuando una pareja se une, es un milagro de que 2 se amen y se quieran. Y luego tienen un bebé, es otro milagro. Luego el bebé nace, es otro milagro. Y así sucesivamente, y muchas veces lo tomamos como, eso va a suceder, y no damos gracias a Dios. Pero cada paso de la vida es un milagro. Vivimos porque somos un milagro.
En el versículo 1, y vamos a ver si puedo leer esta letrita, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ese es el versículo 1. El lugar a donde ocurrió este incidente no es realmente necesario mencionarlo, pero probablemente la viuda vivía en una de las ciudades a donde las escuelas de los profetas estaban, como por ejemplo en Bet-El o en Gilgal o Jericó. Como el profeta había estado casado, queda claro que las escuelas de los profetas no eran monasterios o conventos de celibatos, es decir, de hombres célibes o solteros. Y es algo que ha caído en mal la Iglesia Católica. No crean que estoy siempre hablando mal de la Iglesia Católica, pero debemos hacer reflexión para poder hacer comparación, lo que es bueno y lo que es malo. El matrimonio es honroso en todos, dice la Escritura. En Hebreos 13, versículo 4, para los que están haciendo notas, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí podemos ver con claridad, hermanos, cómo las leyes impuestas por los hombres siempre fracasan. Nada que pueda hacer el hombre, ordenar el hombre, puede llegar a tener éxito. El Vaticano obliga a los sacerdotes al celibato, cuando el celibato es un don de Dios. Solamente Dios puede dar eso al hombre, así como Dios solamente puede dar el regalo de profecía, el regalo de hablar en lenguas, de predicar, de ser pastor, de enseñar. Solamente Dios puede hacer. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 9, dice, pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es clara la palabra de Dios, ¿verdad? La viuda buscó ayuda en el siervo de Dios. Apeló sobre las bases de que su esposo había sido un hombre temeroso de Dios. Y esto es importante. Cuando nosotros tenemos esa confianza, esa confidencia, ese conocimiento de que somos de Dios, no tenemos temores. Dice la Escritura que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros, verdad? Pero si nos angustiamos cuando tenemos problemas, quiere decir que nuestra fe no está bien cimentada. Y esa es una prueba, ¿no? Vemos aquí que nosotros no debemos entonces de ser temerosos de las cosas o tener miedo de los problemas, sino más bien ser temerosos, respetuosos de Dios. Los sacerdotes, vemos aquí, que el acreedor del esposo quería llevarse a 2 de los hijos de esta viuda para llevarlos como por paga de la deuda, llevárselos como siervos, como esclavos. Versículo 2 al 7 dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego
y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose con ella con sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija, aún más vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que quede. Ahora sí, mira. ¿No tienes más grande? Pensé que me ibas a dar tu ¿cómo se llama? Tu iPad, pero ya no me lo prestas porque la última vez te asusté, ¿verdad? Le dije que se me lo había regalado. Lo puse en compromiso. Bien. Entonces nos quedamos en el 7, ¿verdad? La mayoría de los milagros de Eliseo, al igual que los milagros de Jesús, fueron relacionados con las necesidades de la gente. Esto es importante ver en la palabra de Dios, porque nosotros somos seres necesitados, necesitamos de Dios. Cuando nos creemos que no necesitamos de nadie ni de Dios, es cuando fracasamos. La viuda era pobre y su esposo había sido hombre temeroso de Dios, es decir, un hombre que respetaba a Dios. Por lo tanto, su pobreza no significa que estaba desamparada. No se trata de que porque era pecador, porque no se ocupaba de su hogar, sino que la situación era precaria en aquel tiempo. El salmista dijo en el Salmo 37, versículo 25, dice: joven fui y he envejecido. Eso me está pasando a mí. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mientras más vivimos, más experimentamos, más cosas conocemos, más cosas vemos, y esas cosas transmitimos. Y los jóvenes escuchan, pueden evitar problemas en sus vidas, si tan solo reciben el consejo. Cuando un viejo aconseja, es porque quiere que los jóvenes pasen por ese problema, que avancen. Y cuando eso ocurre, hay progreso. La viuda era temerosa de Dios. La prueba está en que su primera opción en busca de ayuda fue Eliseo, el varón de Dios, es decir, buscó a Dios. Esto es importante, porque esto quiere decir que Dios es nuestra prioridad. La palabra prioridad quiere decir que ponemos algo primero. De 10 cosas, ¿cuál es mi prioridad? Eso va a ser lo primero. Y cuando Dios es nuestra prioridad, entonces Dios responde. En Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, refiriéndose a los versículos 25 al 32, dice: os serán añadidas. Qué precioso, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en el Señor, buscar que Él sea nuestra prioridad. Posiblemente la viuda tenía conocimiento de que Eliseo era el sucesor de Elías, y no dudó, sino que actuó con fe. En eso radica la fe, de que cuando conocemos algo de Dios, algún atributo, alguna cualidad de Dios, que nosotros actuemos por fe, que accionemos, que no dudemos. En eso radica la fe, moverse, hacerlo. El milagro fue hecho en la privacidad de la casa de la viuda, pero con toda seguridad que después ella misma se tiene que haber encargado
de dar testimonio de lo que había ocurrido en la privacidad de su casa. ¿Cuántas veces Dios hace milagros en nuestras vidas que nadie más conoce? Nadie sabe lo que está ocurriendo. Pero nosotros lo manifestamos y dejamos que las personas sepan, que otros se enteren para que confíen en Dios. En eso honramos al Señor. Vemos en las Escrituras que Jesús sanaba a un enfermo y le decía, no cuentes a nadie porque todavía no ha llegado mi hora. Pero ellos no podían aguantárselo. Pero si he sido ciego, es obvio que se van a dar cuenta que ahora veo. No voy a estar escondido. Y salían y empezaban a pregonarlo, a decirlo. Y así conocían más del Señor y cada vez tenía más seguidores, más gente lo buscaba porque otros le decían, este hombre hace milagros, todavía no creían que él era el Hijo de Dios, no creían que él era el Mesías, el Cristo, el prometido, pero era obvio que este hombre era diferente y así fueron conociéndolo. Nosotros también, tenemos la obligación de compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la privacidad de nuestras vidas. La fe de la viuda, como podemos ver, se puede medir por el número de las vasijas que ella pidió. Si ella no hubiera creído o no le hubiera escuchado al profeta, consigue vasijas prestadas a tus vecinos, que no sean pocas. Con eso le decía, que sean muchas. Los hijos fueron y buscaron y quedó seguramente todo el vecindario sin vasijas. Esa fue la fe que ella demostró. Y la bendición que recibió, la recibió por parte de la fe que tuvo. Así también nosotros, nuestra fe, los beneficios, los milagros que vamos a recibir van a depender de la manera con la fe que nosotros actuemos. Cuando el Señor diga, haz tal cosa, con humildad hacerlo, y entonces vamos a ver la bendición del Señor. Esto es para todos, que nuestra fe sea obvia delante de Dios. Versículo 8 al versículo 10 dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, que quede en él. En contraste con la viuda de Sarepta, que es un milagro anterior, a la cual Dios proveyó con harina y aceite. Esta mujer tenía marido, buena posición económica, buena posición social, todo lo que humanamente podríamos nosotros querer, ella lo tenía. Aparentemente no tenía necesidad de nada. Digo aparentemente, porque muchas veces pensamos que no necesitamos nada. A mí me ha tocado hablarle a personas y me miran como quien dice, ¿y tú? ¿Qué me puedes decir a mí? Mira lo que yo tengo. Son personas importantes, tienen dinero. Aparentemente creen tenerlo todo, pero en el fondo no son felices. Y esa felicidad solamente la puede dar Dios. Aparentemente no tenía necesidad de nada. Por el contrario, brindó al profeta alojamiento y sustento. Tenía para hacerlo. La fe en Dios de la mujer es aparente al desear bendecir al varón de Dios. Por lo menos
tenía respeto de Dios. Y al reconocer que el profeta era un hombre de Dios, quiso bendecirlo. Eso es bonito. Versículos 11 al 13 dice: y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Esa expresión, yo habito en medio de mi pueblo, la podríamos interpretar como decir: yo vivo tranquila, no tengo ningún problema aquí. Estoy bien, gracias, no necesito nada. Lo que hagamos por los hijos de Dios no pasará por desapercibido ante los ojos de Dios. Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículos 40 al 42, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Qué precioso, ¿verdad? Que nosotros actuemos por fe, no por conveniencia. Cuando nosotros decimos voy a bendecir a algo, o por ejemplo, a mí me han dicho en ciertos lugares: hermano, yo quiero sembrar en su ministerio. Dicen sembrar, no sé de dónde lo han sacado, pero sembrar, poner dinero, algo para ayudar. ¿Cuál es el interés? Yo deseo sembrar porque yo quiero cosechar. Cuando yo siembro, yo cosecho, ¿verdad? Y mi interés de abonar la tierra y de trabajar y de sudar la gota gorda, espero que un día esa semilla me dé fruto y entonces yo voy a vivir de ello. Pero no se trata de eso. Cuando Dios nos hace un favor, Dios no pide que le paguemos. Cuando lo hacemos de corazón, el Señor nos recompensa. Pero nosotros no debemos de hacer las cosas con el interés de recibir. Voy a dar $10 para que el Señor me dé $100. No es así. Dios bendice y multiplica, pero cuando lo hacemos de corazón. Por eso dice la Escritura que Dios se agrada del dador alegre. Esta pareja había construido una habitación y en ella puesto muebles para albergar al siervo de Dios. El deseo que Eliseo tuvo de hacer algo por ella no era porque quería pagarle por lo que él había recibido, sino que lo hacía en agradecimiento. Los favores no se pagan, se retribuyen con otro favor, ¿verdad? Eliseo tenía buenas relaciones con el rey y podría conseguir algún favor de parte del rey. Obviamente la mujer tenía todo lo que humanamente nosotros pudiéramos desear: posición social, posición económica, esposo y amistades. Pero había algo que ella no tenía y que ella quizás a lo mejor ni se le había cruzado por la mente, o si se le cruzó por la mente y al ver que no podía, se había quedado tranquila. Versículos 14 al 16 dice: y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo.
Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Obviamente, es posible que Eliseo ni sabía que ella era estéril. Pero cuando Dios le pone a un siervo de Dios decir algo y lo dice confiando de que Dios es el que lo está guiando, no ve imposibles. Suponiendo que Eliseo sabía, porque en este caso supo, entonces quiere decir que lo que él dijo tiene que haber sido inspirado por Dios. Porque ella le dice, no te burles, yo soy estéril, no puedo tener hijos. Obviamente, ves, mi esposo es viejo y tampoco puede tener hijos. Esa es la manera como nosotros pensamos humanamente. Pero es que nosotros ya no estamos en ese nivel de pensar humanamente. Nosotros debemos de estar en el nivel de pensar en la estatura y en el nivel que Dios tiene las cosas, en un nivel espiritual. Ahora nuestra nacionalidad ya no es colombiana, ecuatoriana, gringos, franceses, ya no es así. Ahora somos celestiales, ¿verdad? Y como celestiales hacemos las cosas diferentes. Así como los gringos es obvio cuando se ve un gringo se conoce, así también nosotros deben de conocernos por nuestra manera de andar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, cómo nos comportamos. Es obvio y dicen, no, este no es de por aquí. A mí me ven y dicen, lo primero que dicen es, este es chinito. Lo primero que dicen. Y cuando les digo, no, soy de ecuatoriano, y buscan a ver si tengo acento de ecuatoriano. Y como no tengo tampoco acento de ecuatoriano ni de colombiano, dicen, ¿y cómo es eso que eres chino? Y empiezan a averiguar. Y de ahí empiezo a predicar también. Interesante, ¿no? El siervo de Eliseo había observado la situación de la pareja y notado que nada les faltaba excepto un heredero, y compartió con Eliseo lo que había observado. Probablemente la pareja había perdido las esperanzas de tener familia, es lógico, ¿verdad? Y había desistido inclusive el deseo de tener un hijo. Pero Dios conoce los corazones. Nosotros podíamos quizás desistir de algo, pero el deseo sigue ahí, aunque nos conformemos y digamos, bueno, no es posible, no puedo. Dios conoce el corazón. La Escritura dice que Dios nos da los deseos del corazón cuando nuestro corazón está en línea con el Señor. Y sabía que en lo profundo de sus corazones deseaban tener un hijo. Aunque la mujer no lo expresó, Dios lo reveló. Pensarían que era imposible, y es verdad, es imposible humanamente viéndolo. Ella era estéril y él era anciano. Pero la Escritura dice que no hay nada imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Todo es posible. La mujer no podía tener hijos, el marido era viejo, por lo tanto no tenían esperanzas de tener un heredero. El dinero no es todo en la vida, escuchen. Hay ricos que desafortunadamente piensan que tienen todo, pero en realidad no tienen nada. Estos anhelan cosas grandes, materiales, y las obtienen y no les satisface. Tienen algo y luego quieren más. Yo experimenté algo similar, no que fui millonario ni rico, pero por el trabajo adquiría cosas y me compraba algo y luego quería más. Llegué a tener muchas casas, varios carros.
Quería lo mejor, pero no tenía felicidad. Mi hogar descuidado por el afán de tener más, pero la felicidad la encontré en el Señor a los 42 años. Estos ricos muchas veces quisieran tener la felicidad de los que tienen hijos. Los que tenemos hijos, los que hemos tenido hijos, conocemos esa felicidad. Los hijos son una bendición, pero muchos los tienen y los descuidan y no los aprecian. Eso es como despreciar un regalo. Yo estoy seguro que si yo al recibir un regalo y si no lo aprecio y la persona que me lo da ve que no lo aprecio, se siente muy triste, ¿verdad? Y si usted hace el regalo y ve que la persona a quien se lo ha dado no lo aprecia, se siente triste. Dice, mira nomás, le regalé tal cosa y no lo aprecia. Y las cosas que nos da Dios, como la salvación, el milagro de tener hijos, eso es una cosa tan preciosa que solamente la puede apreciar los que lo han tenido, los que saben lo que es eso. El salmista nos dice en el Salmo 113, versículo 9, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Tenemos un hijo que la esposa era estéril. Los doctores le dijeron que no abrigue la esperanza de tener hijos, pero ella se aferró al deseo de tener hijos y cuidaba a los niños porque le encantan los niños y cuidaba a los niños en la escuela dominical. La edad no importaba, sean recién nacidos, más creciditos, 5 años, 8 años, ese era su ministerio. Y siempre le decía a los niños, una vez que empezaban a hablar, órenle a Dios para que yo tenga hijos. 6 hijos tienen. Y era estéril. Los doctores no se lo explicaron. ¿Cómo es que puedes tener hijos? El primero lo tuvo por cesárea y el doctor le dijo, no tengas más porque ya tienes una cesárea. Vino el segundo y lo tuvo con otra cesárea. Esto ya es lo último. No puedes tener más. El resto todos nacieron naturales. No tuvo más cesáreas, pero tuvo más hijos. Interesante, ¿verdad? ¿Lo podemos explicar? ¿Los doctores pueden explicarlo con lo que saben y la ciencia? No. Solo Dios puede hacer eso. Tal era la resignación de la mujer que no quiso ni siquiera abrigar la esperanza de ser madre. Versículos 17 al 23. Ya perdí la noción de dónde empecé para saber a dónde voy a terminar. Así es que cuando ustedes ya crean que debo de terminar, levanten la mano, hagan así, hagan alguna cosa, pero no se me vayan a dormir, ¿verdad? Ahora, yo sé cuando se duermen, cuando veo cabezas que se hacen así. Otras veces hacen, o cuando la esposa le hace al esposo. Yo me doy cuenta, los codos, las cabezas. No tengan pena, si quieren dormir me dicen y los dejamos ir a otra parte. Versículos 17 al 23 dice, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! En España dicen, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios
y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Ella respondió: paz. Cálmate, tranquilo como los muertos. Eso fue lo que le quiso decir. Ya más tranquilo que un muerto no se puede estar, ¿verdad? Al igual que Sara, la mujer de Abraham, la sunamita concibió y dio a luz un niño. Imagínense la felicidad que la criatura trajo a ese hogar, algo que ellos ni esperaban. Ese fue un regalo de Dios. Como dicen aquí, total. No era para menos. Pero inclusive cuando estamos siendo bendecidos por Dios, tenemos dificultades. ¿Verdad que es así? Somos bendecidos por Dios, y es más, cuando somos grandemente bendecidos por Dios, viene una prueba para ver si reconocemos que Dios lo ha hecho. ¿Se dan cuenta? A ver, te voy a bendecir, y luego viene una pequeña prueba, y inmediatamente levantamos las manos y dice: Dios no existe, Dios es malo, ¿cómo es que Dios permite hacer esto? Y se van de la iglesia, ya no quieren saber más de Dios, porque hay malas enseñanzas, malas interpretaciones, y creen que una vez que venimos a Dios, Dios nos pone en una cápsula a donde ya Satanás no tiene opción de hacer nada, y entonces ya no me voy a enfermar nunca más, porque Dios está conmigo, ya no voy a tener problemas, no voy a tener accidentes, problemas en el trabajo. No es así. Satanás es terrible. Se atrevió a tentar al Señor 3 veces. Y el Señor le contestó con las Escrituras. Y si nosotros estamos pendientes y conocemos a Dios y sabemos las Escrituras, podemos responderle, y yo ni siquiera lo tomo en cuenta. Para mí lo ignoro. Por acá puede estar haciendo sus cosas y yo ni lo miro. Lo mato con la indiferencia. ¿Cómo les parece? Pero inclusive cuando estamos siendo bendecidos por Dios tenemos dificultades. La fe de la mujer fue puesta en prueba, y cuando el niño jugaba con su padre en el campo cayó enfermo. Posiblemente sufrió un ataque de insolación. Esto no dice la Biblia, por lo tanto, no digo que eso es, sino que podemos suponer alguna cosa. Pero en esas suposiciones inclusive tenemos que tener cuidado. Dios había programado de que esto suceda por algo mejor. Dice la Escritura: mas sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien. Y cuando dice la Escritura todas, quiere decir que es todas. Entonces, cualquier cosa que ocurra en nuestras vidas, siendo que ya le pertenecemos a Dios, pongan atención, que tengamos la seguridad de que pertenecemos a Dios, de que estamos siendo obedientes, de que estamos siendo constantes en buscar a Dios. Cualquier cosa que me ocurra, ya no tengo dudas. Ahora, dice, esto está sucediendo, pues, gloria a Dios. Me invitaron a predicar en una ciudad en Ecuador, a dar una conferencia matrimonial, y faltaban 3 días para salir. Iba con mi esposa caminando, y de momento se me desaparece. Y yo miro para allá y ya no estaba en el suelo, se me cayó. La miro, la recojo, la levanto, y empezó a cojear y que me duele. Llegamos a la casa, se le hinchó el pie, inmediatamente me la llevé a otra ciudad porque vivimos en un campo, en un pueblo pequeño, me la llevé a la ciudad, 120 kilómetros, vio al doctor y el doctor le dice, se ha roto un hueso en el pie. 3 días para irnos a la conferencia,
y mi guapa está enferma, no puede ir conmigo. Ese era el momento de que yo diga, ¿pero qué pasa, Dios? Entonces, ¿qué es esto? No, yo no voy a ninguna parte. No. Lo primero que me dijo mi esposa es, cuando le dije, ¿y ahora? No te voy a dejar sola en la casa, vivimos solitos en un segundo piso. ¿Cómo va a salir ella a comprar alimentos ni nada? Va a estar enyesada. Y me dice, que ni se te ocurra, tú te vas. En veces no sé si mi esposa es tan espiritual o quiere acabar con el chinito. Porque le digo, mire que me han invitado a la selva, que por allá, y ella ha oído que en la selva hay leopardos y hay lagartos y cocodrilos y de todo, y serpientes. Y ella me dice, sí, me dice, vaya, vaya, mi amor, vaya. Y digo yo, ¿será que es espiritual o quiere acabar conmigo porque me voy a la selva? Pero ella es bella, ella me ama. Al poco rato vemos que el niño falleció, pero la mujer no perdió la fe. Eso es lo importante. Sabemos esto porque en vez de llorar o renegarse de Dios o ponerse deprimida, inmediatamente decir, ya no quiero saber nada de ese profeta, le voy a dar en la jeta. No. ¿Saben lo que hizo? Fue en busca de Dios a través del siervo de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Esta es una bonita lección para todos nosotros los que hemos confiado en el Creador. La Biblia está colmada de ejemplos de poder y amor de Dios. Y si nosotros perdemos la fe es porque no conocemos a Dios todavía. Uno de los atributos de Dios es que Él es fiel, y eso significa que lo que Él promete, cumple. No es como nosotros. Mijito, que te voy a llevar al parque. El domingo te llevo al parque, pero el domingo viene otra cosa y resulta que es prioridad y ya no llevo al niño y el niño se queda triste en casa. A la esposa le prometo que le voy a llevar a comer y en eso el negocio me impide porque tengo que ir con un cliente y eso me pasó muchas veces, y a mi esposa la dejaba vestida, arreglada y sin visita. Y claro, cuántas veces le decía, ¿qué te voy a llevar? Y ya llegaba el momento en que ya ni me lo creía, porque no era fiel. Pero Dios no es así. Cuando Dios promete, Él cumple en la hora que ha prometido hacer algo. También podemos observar la sumisión de la mujer, que no fue en busca del profeta de Dios, sin primero dejarle saber a su marido. Con eso le estaba indicando, demostrando respeto a su esposo. Ella le pidió permiso, consentimiento a su esposo. Eso es importante. Versículos 24 al 26. Después hizo enalbardar el asno y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien? ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. La mujer mostró no solamente iniciativa, pero también perseverancia. Podemos tener iniciativa, decir voy a hacer tal cosa y luego no perseverar. La iniciativa de buscar a Dios. Yo me propongo, este es el primer día del año, y me propongo este año que no voy a faltar nunca a la iglesia, porque he entendido de que cuando voy a la iglesia aprendo, conozco más de Dios, me enamoro más de Él, y eso es lo que me conviene, y esta es mi decisión de este año. Es bueno, eso es una buena iniciativa.
pero ahora falta que perseveremos. Y cuando no perseveramos, entonces cuando Dios dice, en tal domingo y en tal miércoles va a haber tal cosa y vas a aprender esto y de ahí te llevo para acá, es como los niños cuando van de curso a curso, no de año a año. Pero si no paso la primera lección, no puedo pasar a la segunda y me quedo trunco y luego no entiendo lo de más adelante y me desespero y me desilusiono, pierdo el interés y digo, ¿para qué voy a ir si no entiendo? Si eso es tan difícil. No es difícil. Por eso el pastor pasa horas orando, preparándose para explicar. Y aquí el pastor ya tiene canas verdes. No tienes canas verdes todavía, ¿no? Pero te van a salir. Promesa de Dios. Ya me están saliendo a mí. ¿Y saben qué? Perdemos el interés y perdemos la bendición. Pero si perseveramos, llueva, truene, relampaguee, ahí voy a estar. Cojito, como sea. Mi esposa le dijeron que tenía una rodilla mala, que no tenía cartílago, y el cartílago no crece, no hay medicina para ello, no teníamos seguros. Recurrimos a la oración. Todo el mundo que veíamos, oren por mi esposa, tiene tal problema. 400 hermanos en la iglesia, en Maui, donde vivíamos, oraron por ella. Escribí a Bolivia, a Perú, a todos mis amigos, los pastores, congregaciones orando. Tomaron 3 años y empezó a caminar, empezó a sentirse bien. En eso ya el Señor me dio el seguro, ya pude tener seguros, la llevo para que la operen, le hacen otra radiografía especial y dice el doctor, imposible. Ella tiene cartílago. Y ven las radiografías anteriores, 2, no hay cartílago, y esta tiene cartílago. Mi hijo tomó las radiografías porque él es técnico en eso, y dice, papá, aquí no hay error, yo lo hice. Así es que me dio un CD con las imágenes para que si alguien duda, me dice, papá, aquí lo enseñas. Dios hizo el milagro. Ahí la ven caminando. En la boda de uno de los nietos hasta danzó con el nieto. Tan linda, sabe danzar muy bello. La mujer mostró no solamente iniciativa, pero también perseverancia. La búsqueda de Dios no debe quedar en el deseo únicamente, sino que después de concebir el deseo, debemos ponernos en acción, sin esperas, sin demoras, sin permitir que nadie nos interrumpa, que no nos vengan a querer cambiar la mente. Eso Satanás usa inclusive hasta cristianos. Cuando anunciamos que nos íbamos de misioneros la primera vez, en la iglesia en Estados Unidos, una iglesia de 7,000, 8,000, que llegaron a saber, y tiene apenas 3 años y medio viniendo desde que se convirtió, y ahora ¿a dónde quiere ir? Uno vino y me dijo, estás loco, ¿qué es eso de que te vas de misionero? Yo tengo ya 10 años aquí y todavía ni siquiera pienso en eso. ¿Y saben qué? Yo me asusté, como eran 3 años y medio, pero yo había estado bajo la enseñanza, sin faltar ningún domingo en la mañana, sin faltar los domingos en la noche, sin faltar los miércoles en la noche. En mi casa había reunión de oración, hacíamos estudios bíblicos. Es que yo me saturé, mi esposa igual, y nuestros hijos igual. Y Dios dio bendición. Cuando le conté a uno de los pastores, mira lo que me han dicho, me dice, Carlos, tú no escuches. Ese fue Satanás. Acuérdate lo que le dijo el Señor a Pedro una ocasión, apártate de mí, Satanás. Y me dio ánimo, y mire, a dónde estamos ahora. 30 años en el Señor, buscando al Señor por todas partes, enseñando en muchos lugares, algo que yo ni por aquí me lo había imaginado. Dios hace cosas maravillosas, si tan solo decimos, heme aquí. Es tan simple, ¿verdad? Heme aquí y tú harás lo que quieras. ¿Será que la brocha del pintor famoso sabrá lo que va a hacer?
La brocha no tiene cabeza ni para pensar. Y con esa brocha pinta óleos preciosos. Y la gente no viene a decir, ay, qué óleo tan bello, quiero conocer a la brocha que lo pintó. No dicen eso, ¿verdad? Dicen, quiero conocer ese pintor. Y que la gente, al vernos, al ver las maravillas que Dios ha hecho, digan, queremos conocer al Salvador, a Dios que ha hecho tantas maravillas en esa vida. Sin esperas, sin demoras, sin permitir que nadie le interrumpa. Sin permitir eso, debemos de buscar hasta hallar. En Mateo capítulo 7, versículo 7, es fácil recordar, Mateo 7, 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibirá, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Será que eso se cumple? Es promesa de Dios. Si Dios promete, va a suceder. Versículos 27 al 28. ¿Cómo voy de tiempo, pastor? ¿Está bien? Tú de allá me haces así, hermano. Ya. Si es que te veo también. 27 al 28 dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? No dije yo no quiero, no dije yo no te burles de mí. La acción de la mujer fue de completa humillación, echarse a los pies del siervo de Dios. Fue una acción de necesidad, fue una acción de angustia, de desesperación. No le había pedido un hijo, sin embargo lo había concebido. Había descubierto lo que significaba ser madre. Y las madres me pueden entender lo que es el amor hacia un hijo. Desde las entrañas viene ese amor. Ese es el amor de madre. Desafortunadamente los padres, como no nos ha costado y no hemos sentido desde las entrañas ese amor, muchas veces abandonamos a los hijos. Pero madres, si hay alguna aquí que ha sido abandonada, confíe en el Señor, que Él será su esposo, Él será el padre de sus hijos y Él vela por todo lo que necesitan. Pero Eliseo, aunque Dios no le advirtió, no le dejó saber lo que estaba pasando, comprendió que la mujer estaba en angustia, que estaba desesperada, que estaba en gran necesidad. Su corazón estaba destrozado y había preferido no haber concebido hijo. Versículo 29 al 31. Entonces le dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma tu báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo a la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. El báculo era un símbolo de autoridad como profeta de Dios. No era ninguna magia, no era la varita mágica.
sino que era un símbolo de autoridad. Parece que ni Eliseo supo de antemano lo que Dios iba a hacer. Aunque no sepamos lo que Dios va a mostrarnos, no debemos desmayar, no debemos dudar. La recomendación de que no parase ni siquiera a saludar a nadie no era por desprecio o por déspota, sino que en esa cultura, en el Medio Oriente, cuando usted saluda a alguien, inmediatamente lo invitan a entrar a su casa. En Marruecos, cuando vivíamos con mi esposa y cuando íbamos para allá, las personas en la montaña, cuando pasábamos, ellos me llamaban Calús, no podían decir Carlos. Calús quiere decir ven a la casa. Atei quiere decir té. Atei. La primera vez lo acepté porque no sabía, no tenía la experiencia. Entré en la casita bien humilde, me hicieron sentar en el suelo, en la alfombra, y se fueron a preparar pan. Pueden tener pan que lo han preparado en la mañana, pero a las 12 del día está frío, es un pan muy sabroso, todavía sabroso, pero quieren brindarle a la amistad lo mejor. Y entonces preparan el pan, eso toma 2 horas. Pero mientras el pan se está leudando, van y matan un pollo o un pavo chiquito, que es el regalo más exquisito que pueden recibir ustedes. Eso queda de chuparse los dedos, hermano. Y para que vean que no les miento, miren cómo quedó mi dedo. Me lo gasté. Así es de sabroso el pavo. Entonces, vemos que el báculo era un símbolo de autoridad como profeta de Dios. No miento, ¿verdad? Parece que ni Eliseo supo lo que estaba pasando. La recomendación entonces era de que no paren, no digan nada, pero no era por que eran maleducados. 32 al 35. Y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. La oración no es una fórmula mágica, no, la oración es diferente. En Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, podemos orar al Señor creyendo y el Señor responde, siempre y cuando nuestra oración esté guiada por el Espíritu de Dios. Pero muchas veces hay personas que están en pecado y saben y tienen problemas con el Señor y oran y Dios no responde a esa oración. Y entonces dicen, Dios no existe. No, tú no existes en los libros del Señor. Tú no te has arrepentido. A ti te falta entregarte completamente al Señor. Entonces el Señor te va a tomar en cuenta. ¿Me explico, hermanos? Lo primero que hacemos es buscar a quién echar la culpa. Lo que hizo Eva y Adán, ¿verdad? Se echaron la culpa el uno al otro. Pero con Dios es diferente. Dios es perfecto. La postura que tomó Eliseo con el niño no tiene explicación y no tiene nada que ver con el milagro. Jesús también usó polvo, tierra, y escupió y con la saliva hizo un lodo y lo untó en los ojos de un ciego y se sanó. ¿Sería el lodo que sanó al ciego? No. Pero Dios hace como Él quiere. Ahora, no vamos a ir por ahí orando por los enfermos.
haciendo lodo y puntándole en los ojos de la gente o en las orejas. Aquí nos dicen en Colombia, eso es cochinada. O tampoco vamos a ver cuando la hermanita dice, ay, que estoy enferma, que me duele un seno. Acuéstese, hermana, que voy a orar por usted. Tampoco hay que hacer eso. Buena recomendación, porque hay algunos que hacen eso. Versículo 37, 36 al 37. ¿Todavía están despiertos, hermanos? 4 están despiertos. ¿Cuánto dije? 36 al 37. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Lo que hizo la mujer después de saber que el niño estaba vivo es significativo. Escuchen. Primero, reverenció a Dios, dándole las gracias al profeta de Dios. Y después tomó a su hijo y se fue. Siempre debemos dar gracias a Dios antes de tomar las bendiciones que nos da. Por eso es que oramos antes de comer, ¿verdad? Aunque un pastor una vez, estando en una reunión de pastores, se sentó a la mesa y empezó a comer. Y los demás estábamos ahí, sentados viéndolo comer, para ver si notaba algo, ¿no? Lo que queríamos decirle. Y él levanta la voz y dice, ¿y por qué no comen ustedes? ¿No tienen hambre? Dijimos, vamos a orar. ¿Podemos orar? Le dice, dice, yo oro después de comer para saber por qué le doy gracias a Dios. La piedad de esta mujer fue remunerada por Dios, primero por la milagrosa concepción, un milagro, y segundo, su fe fue remunerada con la resurrección del niño, otro milagro, ¿verdad? El milagro de la viuda con el aceite, todas las cosas. ¿Cuántos milagros vemos en este capítulo? Y versículos 38 al 41 dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que le dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Este acontecimiento tuvo lugar en el tiempo de carestía. No había que comer y fueron a buscar algo al campo y encontraron estas calabazas y habían tenido veneno, no se las podía comer. Así como hay hongos, saben ustedes, ¿verdad? Que hay hongos que no son comestibles. No había que comer y entonces la necesidad los obligó a hacer eso. El caso es que las calabazas no eran comestibles, así como hay hongos, dije, que son venenosos. Una vez más, vemos que el profeta usa elementos que ni siquiera podríamos pensar que sean el motivo. No vayan a estarle poniendo harina a su arroz quemado. Si se quema el arroz, les doy un consejo. ¿Saben lo que es la cebolla blanca? Blanco abajo. ¿Cómo le llaman aquí? De tallo. Bueno, agarran una ramita de esa y le ponen antes de que llegue el esposo.
hacen un huequito, la ponen, lo tapan y se le va el olor a quemado. Viene el esposo y se lo come y le dice, qué rico que está este arroz. Mi esposa lo hace siempre así conmigo. Sí, ella sabe muchos secretos, pero yo sé lo que hace, ¿no? Versículo 42 al 44. Y ya los hermanitos empiezan a despabilarse. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Eran muchos y la olla no era tan grande quizás. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Si yo les dijera algunas cosas que nos ha sucedido en el campo misionero referente a esto, es maravilloso. Dios multiplica las hamburguesas también. Es verdad. Pero no me pongan a prueba ahorita. Baal Salasi era una ciudad cerca de Gilgal. Por lo tanto, este incidente parece que ocurrió inmediatamente después del incidente anterior por la escasez de alimentos. El hombre era un hombre de Dios, por cuanto el pan y el trigo. ¿Ahí estoy bien? Sí, ¿no? ¿Ya leí hasta el 44? Ya. El hombre era un hombre de Dios, por cuanto el pan y el trigo eran ofrenda de las primicias de Dios. Como dice Deuteronomio, capítulo 18, versículo 4, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y de las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Así es que la ofrenda era para Eliseo, pero la compartió con los 100 hombres. Este milagro enseñó a todos los que escucharon del profeta que Dios multiplica lo limitado. Lo que para nosotros está limitado, para Dios, eso no es problema. Dios no tiene limitaciones. ¿Están de acuerdo con eso? Así es que no limitemos a Dios en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Aunque en este momento pensemos que somos los más paupérrimos, los más pequeñitos, Dios va a hacer milagros en sus vidas. Confíen. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Nos enriquece, Señor, nos satisface, nos bendice saber las cosas que tú haces. Queremos conocerte, queremos confiar más. Señor, bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, hermanos, amén. Que el Señor los bendiga.